Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistemas. Hoy día vamos a hacer un video un poco especial donde vamos a presentar unos productos que nos han mandado para colaborar con nosotros. La empresa Temu es una empresa multinacional que se dedica a vender productos a través de una plataforma. Nosotros hemos pedido algunos productos que me interesa mostrársela porque en realidad ahora lo vamos a abrir, vamos a hacer un unboxing, ¿no? Son productos interesantes que yo creo que a ustedes les puede gustar mucho y a su vez esta empresa nos está dando la posibilidad del 90% de descuento para ustedes, para a nuestra gente que nos suscribe y que está viendo nuestro canal. No solo es un beneficio para nosotros, sino que también va a ser un beneficio para ustedes. Por eso tengamos un poquito de paciencia y vamos a ver qué es lo que nos han mandado. Hay 200.000 pesos argentinos de bonos y un 90% de descuento en algunos de los productos que ustedes van a ver ahora. Vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, ya se me está desarmando porque en realidad yo pedí un osciloscopio. Qué bonito, qué lindo osciloscopio. Ahora lo voy a mostrar. Un osciloscopio, qué chiquitito, qué bonito. Bueno, este osciloscopio viene con las instrucciones en chino y también instrucciones en todos los idiomas. En castellano. Les voy a mostrar el osciloscopio, lo bonito que es. La característica de este osciloscopio es muy buena, es muy chiquito, tiene hasta 200 MHz y manuable, totalmente manuable, digital. Ustedes lo pueden llevar en la mano para hacer algún trabajo. Lo voy a encender a ver cómo, si ven algo de la imagen acá. Muy bueno esto, a ver. Me encanta el osciloscopio a mí, porque determina la forma de onda, porque muchas veces uno mide solamente la tensión, el voltaje, el amperaje, pero no la forma de onda. ¿Se acuerda cuando yo hago un dibujo donde aparece las coordenadas y yo hago un dibujo, la onda sinusoidal es un seno, la onda cuadrada, todo eso lo vamos a ver con este osciloscopio. Esto yo se los muestro ahora, que son los artículos que nos han llegado de Temu. Cuando haga alguna herramienta, lo voy a usar como herramienta en el caso de algún video que me haga falta. Bueno, ¿cómo viene esto? Viene a su vez con este cable para incorporarlo acá para poder tomar la medida. Se puede tomar tensiones, a ver si se mira, mire la sensibilidad que tiene. Ahí yo estoy tocando con las manos las puntas del osciloscopio. ¿Se mueve? Tengo que preguntar si mueve porque no lo estoy viendo. Sí, me dice el operador. Bueno, a su vez tiene distintas puntas porque el que maneja un osciloscopio sabe que depende de la tensión y el tipo de trabajo que hay, usamos estas puntas. Puntas para más tensión, se puede medir el voltaje en continua. La forma de onda es bárbaro. El osciloscopio tiene la ventaja de medir señales muy bajas que uno directamente con el tester no las puede medir. Cuando yo le hablaba del tester que medía las RMS, bueno, con esto sí lo puede medir, que es los picos de las ondas y el tiempo que tarda entre una sinusoide y la otra. Bueno, vamos a ver otra caja, porque hemos pedido 3 productos. Ya le dije, un osciloscopio. Vamos a ver qué viene acá. Este lo dejaré al último. Vamos a ver acá. Ah, acá está esto me encanta también. Una pinza amperométrica. Vamos a desarmar. Ah, mira aquí bien. Esto es un cablecito que tiene en la punta un termistor. Es para medir la temperatura ambiente. Vamos a ver, voy a sacar primero la pinza y después le explico los cables cómo se usan. Ajá. Bueno, también tiene instrucciones. También tiene las instrucciones para que podamos utilizarlo. Esta pinza en especial tiene una ventaja
que miren qué bonita que es muy linda. Esta es una pinza amperométrica, pero la ventaja que tiene esta pinza, primero la precisión, tiene una precisión muy alta. Se puede usar como un tester, por eso tengo estos cables. Se pone la punta acá, el común y el positivo están cubiertas las puntas. Bueno, hay que destapar acá, ajá, ahí está. Y vamos a destapar la otra. El negativo acá, el común es el negativo ahí y el positivo acá. Con estas dos puntas lo actuamos exactamente igual que si fuera un tester. Podemos medir voltaje, amperaje, voltaje alterno, voltaje continuo. Tiene para medir frecuencia, también a veces hace falta para medir condensadores. Acá está escrito todo lo que puede medir. Condensadores, frecuencia, que a veces hace falta medir, amperajes desde miliamperes hasta muchos amperes y tensiones también muy altas. Bueno, lo importante de esta pinza, lo más importante es que usted no tiene que desconectar nada. Se hace pasar el cable acá. A ver si tengo un cable. Supongamos que este es un cable, ¿no es cierto? Donde está pasando corriente continua o alterna. Usted lo pone ahí, inmediatamente lee el valor. Ahí lo acabo de prender y es automático. ¿Qué significa automático? Autorrango, solito. Si uno no sabe si el voltaje es alto o bajo, le ponen automático y trabaja el autorrango, que se llama, que automáticamente, sin andar calibrando por ejemplo, en un tester uno pone por 10, por 20, los ohms. Esto es autorrango, solito busca el valor y se queda fijo. La ventaja más importante que le dije que estas pinzas, porque tiene todas las funciones que tiene un tester. Ahí dice auto. Auto es automático, funcionaría automáticamente cuando la usamos como pinza amperométrica. La corriente alternada de un cable sin necesidad de desarmar nada, pasando por esta zona, así, supongamos que este fuera un cable y tuviera corriente alterna, lo mide perfectamente. La importancia que tiene esta pinza, que no la tiene cualquier pinza, es que tiene un medidor de corriente continua, simplemente pasando el cable por este lugar. Así mide también la corriente continua. La mayoría de las pinzas baratas no miden corriente continua, solamente alterna. Supongamos la pantalla, el consumo de una pantalla, yo hago así, lo pongo en cualquier cable y ya me da el consumo, 10 amperes, 20 amperes, lo que está consumiendo el equipo. Bueno, también como le dije, viene con sus instrucciones, muy linda, muy bonita, las letras son bien grandes y brillantes y tiene autoapagado. Este puntito que tiene acá determina si hay mucha corriente y tiene algo también muy lindo que es una luz. Mire, se puede usar en lugares oscuros donde uno no lo ve, donde uno no ve la conexión que va a hacer o la medida. La luz sirve para eso perfectamente. Bueno, ya vimos el osciloscopio, vimos la pinza amperométrica, muy linda la pinza. Ya le dije, viene con esta fichita que mide la temperatura. A ver, lo voy a prender de nuevo para ver qué temperatura tiene. Porque acá me va a dar la temperatura ambiente. A la que estamos nosotros, 24 grados, mire, ya lo está dando solo. 24 grados la temperatura ambiente. Y estoy yo en este momento en la oficina esta, en el tallercito que tenemos para hacer los videos. Bueno, es fabulosa, una pinza muy linda que se las recomiendo. Ya le dije, le van a dar el 200.000 pesos y el 90% en cualquier producto que compren en esta plataforma. Esta es otra envío. Bueno, esto lo voy a dejar al último. Le voy a mostrar otra cajita más chiquita que viene acá. Esto
es un, no sé cómo se llama, una pequeña plataforma para atornillar las plaquetas, no atornillar, sino morder las pinzas con unas pincitas, las plaquetas, para poder trabajar cuando uno quiere hacer una soldadura. Viene con todos los elementos. Esto va por acá. Bueno, no hay tiempo para armarla, pero yo le voy a mostrar acá un dibujito para que vean cómo se usa y para qué. Lo voy a poner bien cerca de la cámara. Ahí usted pone una plaqueta con las pincitas esas que les mostré y inmediatamente usted puede hacer soldar, cambiarla de posición. Viene un modelo con lupa, este viene sin lupa, pero por una cuestión de costo. Usted puede comprar una con lupa, que es muy poca la diferencia. Esto es interesante cuando uno quiere soldar algo. Bueno, y por último, le voy a mostrar esto. Este otro producto. Es un microinversor de 700 watts. Le voy a mostrar las características. Y acá ya le voy a mostrar del otro lado Solar Grid. ¿Por qué? Siempre me han preguntado si un inversor común se puede poner en la línea. No, no se puede inyectar en la línea. Pero este que ustedes están viendo en la plataforma Temu sí se puede. Cómprenlo ahí y van a poder, porque no hay muchos que se vendan. Pero este yo se lo pedí a Temu, ya que quería colaborar con nosotros, para que ustedes puedan comprarlo si quieren, porque es una plataforma internacional de cualquier parte del mundo. Ahora está en la Argentina también. Miren esto. Esto es un inversor. Bueno, diríamos todos, que bien, yo también conozco el inversor. No es un inversor común. Es un inversor Solar Grid. Grid para la línea, Este inversor primero tiene que haber corriente en la línea, la chequea y después inyecta la energía en la línea. Ustedes ven que es de 700 watts. Van a decir, bueno, es chiquito. Acá dice 700 watts. ¿Dónde está? Acá. Ahí dice, ahí, acá, 700 watts. Les comento cómo va conectado. Se conecta atrás de las mismas placas y se baja directamente la 220. Y cada 2 placas puede poner uno de estos en el techo. Y bajar la tensión sumada, porque automáticamente se suman, y bajar directamente la 220 acoplada a la línea, porque estos son microinversores inteligentes, donde se leen la línea primero y después se acoplan. Al acoplarse, funciona inyectando corriente y usted va a consumir menos, porque todo lo que inyecte el solar es energía menor que va a gastar con sus aparatos. Le voy a mostrar también cómo vienen los conectores. Acá tiene un conector hembra y un conector macho, exactamente igual como vienen las placas solares, para poner acá y acá. Ya tienen con los conectores preparados. Y este que está acá tiene un neutro y la alterna. Acá se pone 220. El rango que trabaja es de 18 volt a 50 en la entrada. Quiere decir que puede poner pantallas de 18 volt hasta 50 acá. Eso es muy importante, porque a veces una pantalla muy alta no funciona o muy baja no funciona. Tiene un rango muy grande para poner cualquier clase de pantalla. Después esto la eleva a 220 y la inyecta en la línea en fase. Cuando haga otras pruebas yo con el osciloscopio vamos a ver la fase y todo eso. Es muy... A ver, las características acá atrás se las voy a mostrar chiquititas, pero... A ver ahí. Véanla, porque esa es la característica del equipo. Bueno, ya les digo, si se bajan la aplicación, Temu se llama, es una plataforma donde se hace las compras. Y en nuestro caso nos van a hacer un descuento, como les dije. También viene la forma de conectarlo, los colores, todo perfectamente explicado para que no se equivoque. Ya le dije, de 700 vatios
pero no es poco porque se ponen varios chiquitos de estos detrás de la placa. Ya les dije, en la descripción va a quedar el enlace para que descarguen la aplicación y puedan obtener las ventajas que acabamos de ver. Si ustedes compran, le va a salir muy barato porque esta empresa le hace el envío gratis, le hace los pagos de aduanas también y todos los impuestos. Simplemente es un negocio para nosotros, nuestros miembros, y que por eso tuvimos mucho interés en hacerlo. Gente, espero que el que pueda lo pueda usar y beneficiarse. Una vez que ustedes aceptan el cupón, tienen 24 horas para utilizarlo. Imagínense, porque si no tendrían toda la vida. No, no es así. Tiene 24 horas y el que no lo ocupó, bueno, mala suerte, comprará sin descuento. Hasta la próxima, suerte, y voy a hacer un video de los nuestros. Chao.